Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con la integración de nuestro ejercicio de Spotify. Lo que hicimos en el video anterior es poder cargar la lista de artistas aquí en el sidebar y también cargábamos la lista de los usuarios aquí en la ventana modal. Toda esta información la estamos obteniendo a partir de los servicios web de nuestro backend en Node.js que extrae la información de Mongo. En este caso, la lista de los usuarios también agregamos la funcionalidad de que al dar clic en seleccionar usuario podamos obtener el valor seleccionado, y la idea ahora sería llenar el listado de playlist, que antes de eso optamos por hacer esta parte de la selección del usuario porque los playlists se tienen que filtrar dependiendo del usuario seleccionado. Y ya aquí tenemos un pequeño conflicto para continuar, y es que en el caso de la lista de usuarios y el usuario seleccionado, esa información la tengo en el componente header, en header component, en el encabezado. Y yo necesito saber cuál es el usuario seleccionado, pero desde el componente del sidebar. Entonces de alguna forma tenemos que comunicarlos. Ya hemos hecho anteriormente eso utilizando @output, el decorador. Entonces vamos a hacer algo similar, nada más que en este caso cambia un poco. Veamos cómo está estructurado actualmente. Tenemos app component, que es el componente principal, y tenemos estos cuatro componentes hijos, que está header component, donde está la barra de navegación, sidebar component, que es donde está la lista de los artistas y los playlists, album component, que es cuando le damos clic a un artista se muestra esta información de aquí, y playlist component, que es cuando le damos clic a un playlist, es esta información de acá. Entonces esos son nuestros componentes. ¿Dónde sabemos cuándo se selecciona un usuario? En header component, aquí le damos clic a cambiar usuario, luego seleccionamos el usuario, le damos clic a seleccionar usuario y ahí nos muestra esta información. Eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Que se carguen los playlists. ¿Y eso desde dónde se tiene que hacer? Desde el sidebar. Necesitamos poner por aquí un método que se llama obtener playlist, que eso no lo tenemos. Este es nuestro proyecto en Angular. Vamos a abrir sidebar component y tenemos el método ver playlist, pero ese es cuando le demos clic a un playlist en particular y se ve el contenido del playlist. Pero en este caso sería obtener todas las playlists, ¿verdad? Playlists en plural. Entonces aquí es donde necesitamos saber quién es el usuario. ¿Quién es el usuario? Entonces prácticamente este método necesitamos ejecutarlo. Cuando se ejecute el método seleccionar usuario, necesito ejecutar este y necesito enviarle el usuario seleccionado a este método de aquí. ¿Y cómo voy a hacer eso? No lo vamos a hacer directamente entre componentes hermanos, sino que lo que vamos a hacer es transmitir la información a través del componente padre, a través de component. Ya habíamos visto anteriormente que podríamos crear como un tipo de evento en un componente y enlazar ese evento con el decorador @output. Quedaría algo de esta forma. El método seleccionar usuario desencadenaría un evento y utilizaríamos @output para comunicarnos con el componente padre. Y podríamos ejecutar un método del componente padre. Ahora, para que el componente padre ejecute un método de un componente hijo, vamos a utilizar un decorador que se llama viewChild. Entonces esa sería la ruta, que vamos a identificar un evento o a crear un evento que cuando se seleccione un usuario, se emita ese evento y sea un evento de salida, y que podamos saberlo desde app component, para que desde app component se ejecute un método, que ese método ejecute el método obtener playlist de un componente hijo, y vamos a utilizar @viewChild. Creo que también podríamos intentar
utilizar otro decorador que se llama @input, pero en ese caso @input se utiliza para transmitir información hacia un componente hijo, pero sería al momento de cargar la vista, al momento de cargar el componente, pero en este caso necesitamos ejecutar ese método cuando se ejecute este otro. Entonces creo que lo más recomendable aquí es utilizar este decorador @viewChild. Comencemos con el primer paso. Vamos a hacer que al darle clic a seleccionar usuario se ejecute un método de appComponent. Procedamos. Vamos a dejar esto por el momento aquí, y en header component, que es donde se ejecuta el método de seleccionar usuarios, porque aquí es donde está la ventana modal de usuario, aquí está seleccionar usuario. Entonces aquí vamos a hacer un evento de salida utilizando el decorador @output. Entonces vamos a declararlo por aquí dentro de la clase @output, y luego aquí vamos a ponerle on seleccionar usuario. Le estoy poniendo el mismo nombre del método que estamos utilizando aquí, nada más que le pongo el prefijo de on porque sería como un tipo de evento. Igual a new event emitter. Pero event emitter, aquí lo que hay que tener cuidado es de seleccionar el correcto. Vamos a utilizar el que está en Angular Core al momento de importarlo. Lo mismo hay que hacer con @output, tiene que venir de Angular Core, el decorador @output. Entonces podríamos desencadenar ese evento cuando se ejecute este método de seleccionar usuario. Vamos a desencadenar este evento con this, el nombre del evento, .emit, y aquí puede enviar la información, y en este caso lo que le podría enviar es el usuario seleccionado. Ok, entonces prácticamente con esto tenemos armada esta parte de aquí, que se ejecutó un evento con el decorador @output para notificar al componente padre. Ahora vamos al componente padre para estar pendiente cuando eso pase y ejecutar un método de appComponent. Así que vamos a ir al componente padre, vamos a appComponent, aquí está. Y para hacer la relación tenemos que ir al HTML y tenemos que identificar dónde se está incrustando el componente appHeader. Aquí está. Entonces, para hacer el enlace, primero voy a poner entre paréntesis el nombre del evento que tenemos en el componente appHeader, el que le pusimos el decorador @output, este de aquí. Entonces tendríamos que poner on seleccionar usuario, y eso entre paréntesis. On seleccionar usuario. De hecho ahí me hace el autocomplete y me detecta que es un evento de salida. Igual, y aquí vamos a asignar un método que esté dentro del componente appComponent, que sería el que se ejecute cuando se levante o se emita el evento on seleccionar usuarios. Entonces aquí vamos a llamar a un método que se llame seleccionar usuario, que este método no sería el mismo que tenemos en header component, porque este tiene que estar en app component. Y aquí, ¿qué le vamos a enviar? La misma información que estamos enviando desde header component, que sería el usuario seleccionado. ¿Y cómo le hacemos para acceder a este valor que se envió por emit? Se hace con esta variable especial que se llama $event. Entonces ahí estaríamos enviando esa información. Por el momento nos está mostrando error porque no hemos creado el método, así que vamos a ir a appComponent y aquí al final lo vamos a poner seleccionar usuario, y vamos a asumir que ese $event, ahí viene el usuario. Entonces vamos a poner usuario aquí, y prácticamente aquí ya tendríamos acceso al usuario seleccionado. Y entre paréntesis le voy a poner appComponent para indicar que quien tiene acceso ahora a la información ya es appComponent. Entonces, para ir dando seguimiento e ir viendo el origen de la información y hasta dónde va quedando. Entonces, probemos esto. Vamos a darle clic en cambiar usuario, vamos a seleccionar el usuario 1, le doy clic en seleccionar usuario. Esta es la información que me imprimió en header component,
hizo el evento de salida con @output y el event emitter, y pudimos ejecutar un método en app component y ahí dice usuario seleccionado, y aquí está el usuario seleccionado. O sea que ejecutamos desde header component un método de app component. Prácticamente esto que hicimos aquí, de seleccionar usuario, fuimos a app component y de app component ejecutamos un método de este componente. Ahora, desde ese método necesitamos llamar a un método de un componente hijo, que es diferente a header component, que se llama sidebar component en este caso. Entonces, desde app component necesitamos hacer referencia a este componente hijo. Y lo vamos a hacer con este decorador que dice aquí viewChild, desde app component. Entonces vamos a app component y primero vamos a ir al HTML y vamos a identificar dónde estamos incrustando el componente del sidebar, y es aquí. Con @child, @viewChild, por ejemplo, con ese decorador lo utilizamos para acceder a un componente o a una etiqueta hija, por así decirlo, a una etiqueta hija. Podríamos acceder a un div, podríamos acceder al main, podríamos acceder a este de aquí, al playlist, a album o al sidebar. En este caso vamos a acceder con sidebar, al sidebar como tal. Y lo que vamos a hacer es ponerle un identificador de Angular que se hace solo poniendo numeral y un identificador, y le vamos a poner sidebar en este caso. Este nombre es completamente arbitrario, ustedes pónganle como gusten. La idea es que con este identificador vamos a poder acceder a este componente completo desde app component. Entonces vamos a ir ahora al archivo de TypeScript, a app component. Estábamos en app component HTML, vámonos a la app component de TypeScript y vamos a irnos a la clase. Aquí estamos. Y generalmente cuando declaro variables o eventos, lo que sea, que llevan decoradores, generalmente se ponen como primeros atributos de una clase. Entonces, si se fijan, yo siempre los pongo al principio y después las demás variables. Entonces, no es que tenga que ser así, ¿verdad? Pueden ser más abajo. Entonces aquí vamos a poner @viewChild y entre paréntesis y entre comillas vamos a poner el identificador. Con esto estaríamos accediendo, con @viewChild estaríamos accediendo a este mediante el identificador que le dimos, que es numeral sidebar. Aquí no hay que poner la propiedad ID tal y como lo hacemos con HTML normal, ¿verdad? Sidebar. Luego el nombre mediante el cual voy a acceder sería un nombre del objeto. Entonces este viewChild me va a retornar una instancia y esa instancia le voy a poner sidebar. Puede tener otro nombre diferente. Puede tener el nombre de sidebar component, de hecho. De hecho, así le vamos a poner, sidebar component. Y este sería una instancia. Y a su vez podríamos definir el tipo de instancia. De hecho, aquí nos convendría porque por defecto es any. Y no podríamos, cuando es any, no podremos saber cuáles son los métodos que tiene. Pero si ya yo le digo de qué tipo es esta instancia, entonces ya podría ver los métodos internos de este objeto. En este caso, el tipo de esta instancia debería de ser de app_sidebar_component. Entonces, prácticamente el tipo de este objeto que está aquí sería de este de acá, sidebar_component, que es un tipo de dato. Recuerden que una clase es un tipo de dato. Entonces prácticamente ese objeto que tengo aquí es de este tipo. Y como es de este tipo, podría acceder a los métodos que están aquí: ver artista, ver playlist y obtener playlist, que es el que yo quiero ejecutar. Entonces vamos a poner dos puntos el tipo de dato y le voy a poner dos puntos sidebar component, y el autocomplete me importa sidebar component, que es el componente que yo creé. Esta es la ruta. Y esta instancia ya está inicializada, porque lo que hizo con viewChild es, mediante el identificador, obtener la instancia de este componente que incrusté aquí. Ya está instanciado y es del tipo sidebar component. Y le puse el mismo nombre, nada más que con minúscula, para que no se confundiera con el nombre de la clase. Y ahora ya podría acceder a este objeto desde dentro de la clase.
Entonces, cuando se llame al método seleccionar usuario, que es el que estamos ejecutando para transmitir información que viene desde el header, vamos a llamar del componente sidebar component al método obtener playlist, que es lo que queremos hacer. Y aquí le vamos a enviar el usuario, que sería este de aquí. Entonces vamos a irnos a obtener playlist con control clic y aquí ahora va a recibir el usuario. Ya lo tengo aquí. Ya estoy respondiendo esta respuesta que nos planteamos en un inicio. ¿Quién es el usuario? Entonces por el momento vamos a imprimir en la consola, aquí, obtener las playlists del usuario, y aquí vamos a ponerle usuario. Listo. Ahora veamos si todo está funcionando bien. Voy a guardar todo y veamos. Clic en artista, esto todavía no, ¿verdad? Sería clic en cambiar usuario, luego clic en el usuario, digamos usuario 2. Le doy clic en seleccionar usuario. Recuerden que esto está desde el componente de sidebar. Emitió un evento. Primero estaba en el seleccionar usuario estaba dentro del componente header, ¿verdad? Luego desencadenó un evento para que se imprimiera desde app component. Aquí lo está imprimiendo desde app component. Y desde app component accedí a sidebar component mediante @viewchild y ejecuté el método de obtener playlist. Y aquí lo estamos visualizando. De hecho, aquí podríamos ver toda la secuencia. Primero estuvo en header component, luego pasé a app component y por último a sidebar component. Y de uno en uno estuve pasando el ID, que era este que termina con 26. Aquí va y aquí cayó. Así que ya tenemos el ID del usuario. Ya podríamos obtener las playlists. Ya completamos el flujo. De seleccionar usuario con @output desencadenó un evento, ejecuté un método en app component, luego obtuve la instancia de sidebar component con viewchild y pude ejecutar un método hijo de este componente que es obtener playlist, y aquí le envié al usuario. Así que el usuario viajó desde aquí por acá hasta llegar al sidebar y aquí ya podríamos obtener los playlists. Así que ya podríamos consumir el servicio web de nuestro REST API. Así que vamos ahora a enfocarnos en el componente del sidebar, porque ahí es donde vamos a obtener los playlists, aquí. Y recuerden que estamos siguiendo toda la estructura recomendada para trabajar con consumo de peticiones Ajax o servicios web. Lo que hicimos fue 2 servicios de Angular, uno de artistas y otro de usuarios. Ahí es donde vamos a hacer las peticiones correspondientes a cada componente. En este caso necesitamos obtener las playlists. Así que nos vamos a ir a usuario service. Y aquí voy a crear un método que sea obtener playlist usuario. De hecho, voy a copiar este mismo porque es bastante similar, ¿verdad? Obtener playlists en plural, usuario en singular. Y aquí le vamos a poner como parámetro que venga el usuario. Y me va a retornar un observable. Esto ya lo discutimos en el video anterior, que sería lo que me retorne en este caso el método get del módulo HTTP client para consumir el REST API para el playlist correspondiente. Entonces vamos a abrir Postman para recordar cómo teníamos estructurada nuestra petición. Ok, vamos a nuestra colección de peticiones y vamos aquí donde dice obtener playlist de usuario. Por eso es muy importante tener todo bien documentado, ¿verdad? Tal y como lo hicimos desde un inicio. Así que aquí ya tenemos la petición. Hagamos esta prueba y nos retornaba los playlists del usuario que yo le indicaba. Oh, no, perdón. Este era obtener playlist en singular de un usuario. Entonces le enviamos el usuario y el código de la playlist, pero no es eso lo que quiero. Quiero toda la lista de playlists de un usuario en particular. Entonces, si no me equivoco, es este que dice obtener playlist. Este es. Aquí poníamos esta URL, el ID del usuario, pleca playlist y me retornaba todas las playlists de ese usuario. Entonces, aquí sí.
Esto es lo que necesito. Así que vamos a tomar esta URL y nos vamos a ir a nuestra petición y la vamos a sustituir por esta de aquí. Ahora el ID, que es este que estábamos poniendo en duro desde Postman para hacer la prueba, aquí lo que iría sería este usuario de aquí. Ya sabemos que es una cadena. De hecho, hasta podríamos poner el tipo de dato, que este es un string, para que ya se sepa que es una cadena la que viene. O para que reciba cualquier cosa, pues está bien que lo dejemos sin tipo de dato. Y aquí vamos a incrustar el valor. Para incrustarlo podríamos concatenarlo, o lo mejor sería poner acento inverso para poder utilizar aquí la secuencia de caracteres para incrustar, que es dólar y llaves. De nuevo aquí vamos a poner acento invertido. Y aquí vamos a poner usuario. Así que esto es dinámico. Así que esto ya me retornaría el listado de los playlists. Ahora vamos a llamar este método del servicio usuarios service desde sidebar component. Recuerden que en el caso de los servicios de Angular, para poder utilizarlos, la idea es que se puedan utilizar desde cualquier componente, porque son servicios, son compartidos prácticamente. Entonces, la forma de utilizarlos en una clase de un componente en Angular es mediante inyección. Así que vamos a ir al constructor de la clase sidebar component y ahí vamos a inyectar el servicio, que ya lo habíamos hecho anteriormente para el servicio de artistas. Entonces aquí vamos a inyectar el servicio de usuarios. Así que vamos a declararlo como private. Vamos a ponerle usuarios service, dos puntos, y el tipo de datos sería usuarios service, y ahí me va autocompletando. Le doy clic aquí y ya me lo importa. Aquí está. Listo, entonces ya puedo acceder a usuario service y por lo tanto podría acceder a este método obtener playlist usuario del usuario service. Así que eso lo vamos a hacer cuando le demos clic en obtener playlist y vamos a ejecutar esto aquí. This.usuarioservice.obtener playlist usuario y entre paréntesis le vamos a enviar el usuario. Listo. Ahora recordemos que este método que acabamos de crear, obtener playlist usuario, retorna un observable para saber cuándo ya me responde el servidor. Así que vamos a manejar ese observable utilizando el método subscribe y la respuesta de la información vendría aquí. Vamos a imprimirlo en la consola, console.log y playlist, dos puntos, y aquí vamos a poner playlist, o perdón, sería res, que es este que viene aquí. Aquí vendrían todos los playlists, ¿verdad? Esa sería la respuesta del servidor. Y el segundo parámetro de subscribe es el error. En un dado caso ocurre un error y solo vamos a imprimir en la consola console.log error. Recuerden, en funciones tipo flecha, en realidad si solo vamos a poner una línea se pueden omitir las llaves. Aquí en res sí la estoy poniendo porque lo más seguro es que voy a agregar más líneas, ¿verdad? Por el momento solo tengo una impresión en la consola, pero más adelante voy a agregar más. Listo, ya está. Ahora hagamos la prueba para ver de que sí estamos obteniendo las playlists correspondientes. Vamos a dar clic en cambiar usuario. Vamos al usuario 2 y clic en seleccionar usuario. Y creo que todo está bien. Desde header component, este es el usuario seleccionado, el que termina con 26. Se lo pasó a app component, aquí va el que termina con 26. Se lo pasó a sidebar component, aquí va. Y el sidebar component ejecutó el método del servicio de usuarios para obtener los playlists. Y este es el resultado, el playlist y lo que nos respondió el servidor. Es esto de aquí, hay 5 playlists. De hecho, esta respuesta, ¿qué es? Es un JSON que solo tiene un atributo, o dos, son dos atributos. Tiene el atributo playlist, veamos bien si se nota. Tiene dos atributos, el atributo playlist y el atributo ID, que es el ID del usuario, que ese viene por defecto, ¿verdad? El atributo que nos interesa es el atributo playlist, que es un arreglo de 5 elementos, y aquí están. Estas playlists que están aquí, que dice prueba playlist
prueba de revisión, playlist 5, 6, 7, nueva playlist. Esta de aquí tendrían que aparecer acá. Así que vamos a proceder a renderizarlas. Para ello lo que vamos a hacer es que esta lista de playlist la vamos a almacenar en un atributo interno de la clase sidebar. Aquí vamos a poner, así como lo hicimos con los artistas, vamos a poner playlist .any igual a un arreglo vacío, y lo que vamos a hacer es que vamos a asignar a este arreglo vacío, aquí en obtener playlist, cuando me retorne el servidor el resultado, vamos a poner this.playlist igual a res. Listo. De esa forma ya tendríamos inicializado este arreglo, por lo tanto podríamos utilizarlo para renderizar. Así que nos vamos a ir al sidebar HTML. Aquí estamos en el sidebar.html y aquí está la lista de los playlists. Entonces vamos a borrarlos todos, solo vamos a dejar uno. Estaban en duro todos, ¿verdad? Y vamos a organizarlo bien. Es un list item. Dentro de ese list item hay un div. Dentro del div hay un icono de font awesome y el texto que dice playlist 1. Entonces, si guardamos esto, solo vamos a ver un playlist. Ahí está. Ese es el que vamos a utilizar para generar los demás. Sería un list item con esta clase. Y vamos a utilizar ng4, ¿verdad? ng4 igual a playlist en singular. Bueno, let playlist of playlists en plural, que son las demás. Solo asegurémonos de que así se llame. Aquí está, ese está en plural, son todas las playlists, y en singular solo es una. Ok, nada más que un pequeño error aquí, ¿verdad? Antes de que nos pase, y es que en el servidor res, aquí viene un JSON con dos atributos. Un atributo es el playlist y el otro es el ID. En todo caso, aquí tendríamos que asignar solo el atributo de playlists, que es el arreglo de las 5 playlists que nos está retornando, ¿verdad? Si no, pues ya íbamos ahí a caer en un problema, ¿verdad? Sería este de aquí, playlist. Solo a ese atributo necesitamos acceder, y entonces nos va a retornar el arreglo de los 5 elementos, y eso es lo que necesitamos renderizar. Así que aquí vamos a renderizar. Aquí donde dice playlist 1, lo que vamos a poner es playlist, bueno, entre doble corchete, perdón, doble llave, punto, y el atributo de los playlists. Veamos cómo se llama el atributo de los playlists, del nombre del playlist. Se llama título playlist, y de hecho aquí ya vienen las canciones y todo, ¿verdad? Título playlist, y en el caso de ver playlist, el método ver playlist lo que va a hacer después es que al darle clic se va a ver el detalle, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos a hacer es enviarle el objeto completo. Le vamos a enviar playlist. Ya no le vamos a enviar solo el código, sino que todo el objeto completo. Le vamos a enviar el item. En un dado caso seleccione el primer elemento, le estaríamos enviando todo este JSON. Y la ventaja es que aquí ya vienen las canciones. Entonces ya eso nos sirve para poder renderizar. Ok, listo, ya tenemos esto. Guardemos y probemos que en realidad esté generando el listado de los playlists. Ahora no hay ningún playlist ahí porque está en blanco el arreglo de playlist. Vamos a cambiar de usuario. Vamos a seleccionar el usuario 2. Seleccionar usuario y cargó esto. Y vemos que generó todo. Hay 2, 3, 4, 5. De hecho hay una que está como en blanco, ¿verdad? ¿Será que alguna de las playlists, el título del playlist lo tiene en blanco? Ok, aquí no nos está imprimiendo la otra. Veamos, si está esta que dice prueba de revisión, aquí está. Playlist 5, aquí está. Playlist 6, perfecto. Playlist 7 también. Y la que no está es nueva playlist guardada. Y bueno, por lo que veo es por el nombre del atributo. Si se fijan, aquí dice título playlist y la L está en mayúscula, pero para las demás está playlist, la L en minúscula.
entonces es por cómo se guardó ese objeto en la base de datos. Así que la solución obviamente sería arreglar ese pequeño detallito en la base de datos para que salga corregido. Bueno, nosotros por el momento dejémoslo así, nuestro código está bien. Sería de ir utilizando Compass o la consola haciendo un update, o utilizando Compass e ir a la colección de playlist y cambiar el título de esa playlist en particular y ponerle bien la L. Listo, ya ahora lo último que vamos a hacer de esta parte de seleccionar un playlist es que si se fijan aquí dice ver playlist con ID y sale object object. Es lo más seguro es porque en ver playlist con ID lo estamos concatenando como texto, lo más seguro. Entonces lo que vamos a hacer para terminar esa parte es que en ver playlist, recuerden que lo que estamos haciendo es enviarle el playlist al componente padre con un evento con @output. Pero en ver playlist aquí le habíamos puesto a la variable, le habíamos puesto ID, pero lo cambiamos al momento de renderizar y ya no solo estamos enviando el ID, sino que el playlist completo. Entonces aquí en ver playlist vamos a poner el playlist completo y ese playlist se lo vamos a enviar al servidor, que de hecho, perdón, al componente padre, que de hecho ya lo está recibiendo. Ya lo está recibiendo app component con onVerPlaylist, que lo declaramos como @output. Si nos vamos a app component, aquí está ver playlist y aquí estamos asumiendo que es el ID, pero no es el ID. Aquí viene el playlist completo y lo estamos concatenando utilizando más. Voy a poner coma solo para que lo imprima bien. Cuando utilizamos coma es con console.log. Se asume que el primero es como el título de lo que se va a imprimir y lo otro el resultado, que aquí puedo poner un JSON para que lo despliegue bonito, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos visualizando los playlists y pone visible la región de playlist. Luego vamos a pasarle este listado de playlist al componente hijo de playlist para poder ver un playlist en particular. De hecho, podríamos proceder con eso. Sería lo siguiente. Ok. Vamos a aquí, probemos por último cambiar usuario, seleccionamos un usuario, usuario 1, seleccionar usuario, cerrar, nos falta cerrar la ventana modal también, ¿verdad? Seleccionamos el playlist y se va imprimiendo en la consola el playlist, ¿verdad? Con sus canciones y demás. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a pasarle ese playlist al componente de playlist para que renderice esta información. Podría ser de que en este sidebar solo tuviéramos el ID del playlist y le enviamos el ID del playlist junto al ID del usuario y ya podríamos hacer otro servicio web para que obtenga el contenido del playlist enviándole el código del usuario y el código del playlist, ¿verdad? Pero si ya tengo las canciones aquí, pues no lo necesito. Obviamente ya en un proyecto real ustedes deberían de evaluar cómo sería más eficiente, ¿verdad? El traer toda la información y algunas veces o la mayoría de las veces quizás no las utilice, entonces lo recomendable sería que aquí solo tuviera los códigos y solo cuando necesite haga la petición al servidor para obtener todo el resultado. Ok, ahora vamos a transmitir la información del playlist seleccionado, se la vamos a transmitir a este componente, al componente de playlist. Y lo vamos a hacer de forma similar a como lo hicimos en la parte del usuario seleccionado, ¿verdad? Veamos. Estoy en App Component y necesito transmitirle la información del playlist al componente Playlist Component. Entonces podríamos hacerlo utilizando el método ViewChild, o el decorador ViewChild. Así como lo hicimos con esto, podríamos ponerlo podríamos acceder al componente de playlist component con @viewchild y poder llamar a un método que diga ver playlist y le enviamos el playlist aquí. Entonces este es el método que vamos a crear y el que llamaríamos.
vamos al componente playlist con control P o con command P, depende del sistema operativo, pueden navegar entre los archivos, ¿verdad? O si no, lo buscan de la lista. Pero cuando tenemos un montón de archivos, así como en Angular, lo recomendable es utilizar un buscador rápido, ¿verdad? Así como este. Vamos a playlist component y vamos a declarar un método que se llame verPlaylist. Y aquí vamos a recibir el playlist. Y vamos a imprimirlo en la consola, console.log. Y aquí vamos a poner ver play o ver desde playlist component. Y aquí iría el playlist. Listo, ahora ese método es el que hay que llamar desde app component. Entonces desde app component vamos a tener que hacer con @viewChild acceder a playlist component. De nuevo vamos a repasar cómo haríamos eso. Necesitamos primero, bueno, voy a cerrar esto para no confundir mucho. Necesitamos primero ir al HTML de app component, appcomponent.html. Y donde estamos incrustando el componente app playlist, aquí. Ahí lo estamos incrustando. Ok, entonces necesitamos acceder con viewChild a este componente. Entonces vamos a ponerle el identificador. Le vamos a poner playlist component. De esta forma. Y vamos a ir a app component y vamos a utilizar viewChild tal como lo utilizamos con el anterior. @viewChild. Y entre paréntesis el identificador que le pusimos, playlist component, luego espacio, el nombre que le voy a dar al objeto o a la instancia que voy a utilizar dentro de esa clase para llamar a sus métodos, que va a ser playlist component, dos puntos, el tipo que va a ser, que es el del tipo playlist component. Y el autocomplete lo importa aquí. Ahora ya puedo acceder a este objeto y al momento de decir ver playlist y que estamos imprimiendo el listado de los playlists, vamos a enviarle o vamos a acceder al método ver playlist que acabamos de declarar y le vamos a enviar el playlist acá. Entonces estaríamos ejecutando este método que imprime en la consola ver desde playlist component y estamos imprimiendo el playlist. Entonces ahí vemos desde dónde está sacando toda la información del playlist, ¿verdad? Venía desde sidebar, luego hasta component y luego va hacia playlist. De nuevo, probemos cambiar usuario, usuario 2, seleccionar usuario, todavía nos falta ocultar la ventana modal. Vamos a seleccionar el playlist 5 y ups. Y al parecer hay un error, dice ver playlist. No puede llamar al método ver playlist de undefined. Esto veamos por qué es. Ok, creo saber ya cuál es el error. Veamos, en el HTML lo que dice es lo siguiente. Veamos, vamos a volver a generar el error. Al momento de seleccionar un playlist, dice ver playlist o la propiedad ver playlist no está definida en app component ver playlist en la línea 22. Vamos a app component en la línea 22 y estoy llamando al método de ver playlist de playlist component y me está diciendo que esto es undefined y no puedo llamar este método de undefined. Y eso la instancia la estamos obteniendo con @viewChild. Estamos intentando acceder a un nodo hijo, a este de aquí, mediante su identificador. Pero prácticamente esto es un defined, no puedo acceder a ese hijo. Y eso, si no me equivoco, es porque estamos utilizando el ngIf para mostrarlo o ocultar las regiones. Para cuando le dábamos clic a una de las opciones de la lista, entonces mostrábamos o la región de playlist o la región de álbumes. Entonces el problema es que la condicionante ngIf es como que esto no lo renderiza, es como que no exista.
si no se cumple la condición. Entonces el problema es que no puedo acceder con viewChild a esos elementos. Entonces creo que lo que podríamos hacer es no utilizar ngIf para ocultar y mostrar estas regiones, sino que podríamos utilizar una clase CSS para utilizar una propiedad CSS que se llama display para ocultarlo y mostrarlo. Eso podría ser y ahí no tendríamos problema, pero por el momento lo que vamos a hacer es comentar o quitar el ngIf. Vamos a ponerlo por aquí como comentario, que ese es el ngIf que teníamos en cada uno de ellos. O lo otro que podríamos hacer es que internamente dentro del componente AppAlbum o AppPlaylist podríamos poner la condicionante para renderizar o no su región, dependiendo de si lo que tiene que ver es el contenido de un artista o el contenido de un playlist. Bien, entonces creo que ahora, como ya no está condicionado a ya puedo acceder a este child, a este hijo. Así que esto ya no sería un defined, por lo tanto podría llamar al método verPlaylist. Así que volvamos acá. Lastimosamente pues vemos tanto el contenido del playlist como el contenido del álbum en una sola región. No lo estamos condicionando, pero vamos a corroborar de que ese era el error. Vamos a dar clic en cambiar usuario, seleccionamos un usuario y seleccionamos el playlist y ahí está. Ya me muestra la respuesta en la consola. Ver playlist con el ID tal y ver playlist y ver desde playlist component y aquí está. Así que funciona ya desde al componente correspondiente. Le estamos pasando el playlist completo para renderizar todo el contenido. Así que ahora lo que vamos a hacer es, ya que corroboramos de que ese era el error, de que por el ngIf no podía acceder con viewChild al componente hijo, entonces lo que vamos a hacer es condicionar las regiones con una clase CSS. Entonces vamos a definir, esta es una solución que se me ocurre en este momento, probablemente podríamos hacer una más elaborada con tiempo. Así que vamos a ir a appComponent.css aquí y vamos a declarar una clase CSS que se llame visible y vamos a ponerle display none y display block podría ser, y no visible le vamos a poner display none. Entonces esas dos clases las vamos a aplicar dinámicamente aquí. Digamos, podríamos utilizar la propiedad ngClass. Y aquí le vamos a enviar un JSON con las clases que vamos a estar aplicando. Entonces vamos a poner la clase visible en un dado caso, 2 puntos. Y aquí vamos a poner un booleano. Ese booleano, si se cumple, entonces va a poner esta clase. Si no, entonces no la va a poner. Entonces va a ser visible si la región visible es esto, playlist. Entonces esa va a ser la condicionante. Si la región visible es igual a playlist, entonces asígnele la clase visible, la que acabo de declarar hace un momento. Vamos a poner otra condicionante que aplique la clase no visible. O podríamos aquí poner como también un if corto por aquí. Podríamos elaborarlo, pero esta es la forma que se me ocurre a primera mano. Entonces, si región visible es diferente de playlist, entonces de esa forma vamos a aplicar la clase CSS correspondiente. Ok, y vamos a aplicarla también aquí. Nada más que la región visible sería la de artistas. Ahora probemos esto. No está visible ninguna de las dos. Si yo le doy clic a un artista, entonces se visualiza la región de artistas. Vamos a cambiar de usuario. Seleccionamos un usuario.
se llena la lista de playlist, seleccionamos un playlist, se oculta una y se muestra la otra, pero aquí ya estamos utilizando las clases CSS. Así que ya solventamos el problema. Ahora procedamos a renderizar la región del playlist. Vamos a la región del playlist, al HTML, playlist, component HTML, es este de aquí, y aquí dice playlist 1, luego una imagen aquí, que por cierto no la está mostrando, creo que no copiamos bien la referencia, que esa imagen pues en realidad puede ser cualquier cosa porque no está esa información en la base de datos. Entonces viene el playlist, una imagen aquí que no estamos visualizándola, luego el botón de play y la lista de las canciones a la par. Entonces prácticamente en playlist component ya estamos recibiendo un playlist, entonces de aquí vamos a sacar toda la información. Si nos vamos para acá, en la playlist, ¿qué viene en la playlist? Viene esta estructura. Tiene un atributo que dice canciones, un atributo que dice título playlist y el ID. Entonces ya tengo el título de la playlist, que es lo que voy a poner aquí. Y ya tengo el arreglo de las canciones, que es todo lo que voy a imprimir aquí. Cada atributo o cada JSON de canción tiene el nombre del álbum, el artista y el nombre de la canción. Entonces aquí ya, nombre de la canción, nombre del artista y un álbum. Lo que sí no tenemos es la duración, pero creo que es que no lo estamos guardando en la base de datos, así que por defecto vamos a poner ese valor, pero eso es un error de base de datos. Habría que incluir en la base de datos la duración para que el servicio web desde nuestro backend en Node.js pueda retornarla y aparezca aquí y podamos incluirla acá. Pero por el momento vamos a poner esa duración que aparece ahí. Bueno, vamos a proceder a renderizar. Vamos aquí a playlist. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar en playlist component un atributo que se llame playlist del tipo any. Y ese playlist del tipo any lo vamos a igualar a un JSON vacío. No es un arreglo, este es un JSON, ¿verdad? Y ese playlist sería igual a este parámetro que viene aquí. This.playlist igual a playlist. Así que cuando se dé clic en algún playlist, se invoca este método y viene aquí el playlist, lo asignamos directamente al atributo que tenemos aquí para que podamos renderizar esta información. Entonces este objeto es el que vamos a utilizar desde el HTML para renderizar. Entonces vamos aquí y donde dice el título del playlist, que es este de aquí, vamos a poner doble llave playlist.título playlist. Listo, ya tenemos el título del playlist. Y el botón de play, pues ese no tiene ninguna funcionalidad. Luego vienen las canciones. Si se fijan, las canciones aquí están. Aquí de hecho está segmentada esta que dice item 1. Esta es una canción. Ahí dice canción, el artista, el álbum y la duración. Aquí viene otro item. Ahí dice la canción, canción, artista y álbum. Entonces prácticamente eso es lo que se repite y solo vamos a dejar una, que es la que vamos a repetir. Entonces voy a borrar este, vamos a borrar esta es otra canción, otra, y los estoy borrando de uno en uno en este caso para no confundirme, ¿verdad? Que si eliminamos alguna etiqueta de más, entonces tenemos problema. Y esta es la última canción. Vamos a borrar todo este montón de espacios, traten de ser ordenados en su código. Y listo, guardo esto y vamos a ver que solo debería de visualizarse una canción, que eso está en duro, ¿verdad? Y de nuevo, tenemos que ocultar la ventana modal, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Canción, solo aparece una. Listo, vamos a ocultar la ventana modal y en el header para que no nos moleste tanto y vamos a continuar con el renderizado. Vamos a header component y en seleccionar usuario. Para ocultar la ventana modal vamos a acceder a Modal Service, que es lo que utilizamos para mostrar las ventanas modales. Y vamos a utilizar un método de ese servicio, this.modalService.dismissAll. Entonces eso cierra cualquier ventana modal existente.
Entonces ya con eso tendríamos. Ok, y vamos a comenzar a renderizar. Volvamos a Playlist Component. Esta es una canción. Hasta aquí termina la canción. Y vamos a utilizar un ng4. Veamos bien cómo vamos. Vamos a seleccionar un usuario. Vamos a utilizar esta playlist de aquí, prueba de revisión. Y de hecho ya está apareciendo el título del playlist, porque ese sí ya lo pusimos. Y en las canciones veamos bien la estructura del arreglo para generarlo bien. El arreglo se llama canciones. Entonces vamos a utilizar la directiva estructural ng4 aquí. Asterisco ng4 igual let canción of playlist punto canciones, porque vamos a acceder al atributo de canciones. La iteración va a ser por este atributo del playlist, y que vamos a acceder al álbum, al artista y el nombre de la canción. Aquí iría canción punto, pero entre doble llave, ¿verdad? Canción punto nombre canción. Aquí iría canción punto artista, ¿verdad? Y de nuevo aquí entre doble llave. Y por último el álbum. Canción punto álbum. Listo. Y en el caso de la duración, recuerden que como no la tenemos en la base de datos, entonces no la está mostrando ahí. Pero ya estaría listo esto. Así que guardemos y probemos. Cambiar usuario. Vamos a seleccionar usuario 1. Seleccionar usuario. Se cierra la ventana modal. Seleccionamos el primer playlist. Aquí está el playlist y aquí están las canciones. Entonces esta información de algunas las cambié en la base de datos solo para que se notara de que sí se está cambiando la información. Entonces ya pudimos generar la información de los playlists. Ya cambia toda la información cada vez que damos clic. Si se fijan, la información de las canciones cambia y la información del playlist. Listo. Ya tenemos bastante avanzado el ejercicio. Ya podemos generar la lista de artistas, generar la lista de playlists, generar la lista de usuarios, generar la lista de canciones de un playlist y ocultar y mostrar las regiones utilizando alguna condición con ngClass para asignar dinámicamente una clase CSS. Y nos faltaría de que al darle clic al artista nos muestre el contenido de los álbumes de ese artista con sus canciones. También nos faltaría que al darle clic en este botón de más aquí, poder asociar un playlist o poder guardar una canción a un playlist del usuario. También nos faltaría la funcionalidad de crear un nuevo playlist. Y creo que con eso terminaríamos el ejercicio. Nos falta poco, pero hemos avanzado bastante. Pero creo que en este video nos vamos a quedar hasta aquí para no extenderlo demasiado. Así que vamos a continuar con lo demás hasta el siguiente video. Así que hasta la próxima.